Buenos días. Se instala esta audiencia preparatoria dentro del radicado 128764 que se adelantará en el juzgado 18 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, donde obra como procesado el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón, a quien se acusa del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Diligencia programada hoy 24 de noviembre de 2010 a las 10 de la mañana, siendo las 10:25. Se inició la diligencia con la presentación de las partes intervinientes por la Fiscalía. Su señoría, buenos días. Un cordial saludo para usted y los demás presentes. Blanca Nieve Pérez, fiscal 196 de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales. Gracias. La defensa. Muy buen día, señor juez, a usted y a los presentes. Mi nombre es Clara Inés Ospina Quevedo. Mi identificación civil y profesional ya es conocida de autos. Soy la defensora de confianza que me acompaña. Gracias, señor juez. Señor procesado. Muy buenos días, doctor juez. Mi nombre es Carlos Julio Rodríguez, con número de cédula 79.614.371 de Bogotá. Señor abogado. Buenos días, su señoría. En representación de la víctima, Hilberto Pulido Barrantes, cédula ciudadana de 17-144-473, tarjeta profesional de 17-288. Mi domicilio profesional, carrera octava 1221, oficina 711, teléfono 342-4328. Gracias, su señoría. Gracias. Antes de dar inicio formalmente a la audiencia, el despacho le solicita a la señora fiscal que informe la razón por la que no asistió el día 21 de octubre a la audiencia programada para ese día y hora. Señora fiscal. Su señoría estaba incapacitada. Yo llamé. ¿También estaba incapacitada? Porque estaba incapacitada el 11 de noviembre. Sí, señor. ¿Y el 21 también? Sí, señor. Por favor, hace llegar al despacho la incapacidad. En este momento no la tengo acá, su señoría, pero la voy a hacer llegar. En la... Me está preguntando de qué día, perdón, su señoría, verifico. Entonces. 21 de octubre, que inicialmente se ha programado la audiencia preparatoria en la audiencia de acusación para ese día, pero usted no asistió. El 11 de noviembre tampoco asistió, pero se allegó la incapacidad. Se libró un oficio a su despacho solicitándole las explicaciones y las justificaciones y no se allegaron. Eso fue para el día 21. ¿La incapacidad no se allegó, su señoría, la del 11 de noviembre? Estoy hablando del 21 de octubre. Ah, ya. Su señoría, en este momento no recuerdo. No sé si, porque yo estuve incapacitada 2 veces, no sé si fue ese día. El 21 de octubre tengo acá un juicio, pero entonces, para no decir lo que de pronto no es, si usted me permite, su señoría, yo hago por llegar favor, al despacho. Que se haga la correspondiente. Tiene un día para que presente. Perfecto. La documentación. Hoy mismo, su señoría, yo verifico ahora con mi asistente. Y de todas maneras, en situaciones posteriores le solicito que siempre llegue la documentación que Perfecto, justifique la situación. Bueno, así las cosas, seguimos ya con el trámite formal. Esto es lo relacionado con la audiencia preparatoria, concretamente el contenido del artículo 355 y subsiguientes del Código. Concretamente nos referimos al artículo 356. Vamos con el numeral 1. Observaciones al descubrimiento de elementos probatorios. Señora fiscal, ¿tiene alguna manifestación al respecto? No, su señoría, o sea, todos los elementos materiales probatorios fueron entregados a la señora defensora. De pronto solamente hacer la aclaración que se mencionó acerca de la valoración psiquiátrica a practicarse a la menor, que a la fecha no se ha realizado, pero está pendiente de practicarse, pero de todas maneras el oficio
mediante el cual se solicitara medicina legal. Esta valoración psiquiátrica fue entregada con los demás elementos materiales probatorios a la defensa, su señoría. Gracias. Eso es todo. Muy amable. Señora defensora, ¿qué tiene que decir sobre ese aspecto? Gracias, señor juez. La defensa debe indicarle que efectivamente la Fiscalía cumplió con el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que ella anunció en su escrito de acusación. Más sin embargo, a la defensa le queda una duda y debe preguntársela a la señora fiscal a través del estrado. Dentro de toda la actuación se tiene que la niña, por solicitud de la Fiscalía, fue remitida al grupo de víctimas, esto es a trabajo social con la orientadora de información y referenciación de servicios sociales. Tiene conocimiento la defensa que allí se levantó un informe y que eso fue trasladado a la EPS de la menor, esto es a Cafán calle 48, por parte de la trabajadora social María Aide Franco de Martínez. Quiere la defensa preguntar a Fiscalía si ella cuenta con ese elemento, la primera valoración, el primer informe que hizo la trabajadora social María Aide Franco de Martínez, atendiendo que ha sido imposible conseguir este documento por parte de la defensa. Gracias, señor juez. Señora fiscal, le corro traslado de la inquietud de la señora defensora. Su señoría, cuento con un documento en el que se lo solicita a la señora Mareide Franco Martínez, trabajadora social, que menciona a la señora defensora, en el que se le solicita, incluso por parte del representante de víctima, le solicita la copia de la valoración realizada a este seguimiento, según la petición elevada por la Fiscalía, por esta delegada, y la señora mencionó que esto había sido tramitado, remitido a BOSA, y hasta este momento la Fiscalía pues no cuenta con ese documento, no ha sido enviado, su señoría. Y en BOSA, dice el señor representante de víctimas, quedaron de darle información también a él, porque a la Fiscalía tampoco le han dado respuesta. Señora defensora, ¿satisfecha su inquietud? Sí, señor juez, gracias. Bueno, ¿no hay alguna otra manifestación, señora defensora? No, señor juez. Bueno, así las cosas, entonces pasamos en lo relacionado con el punto número 2. Esto es en lo que tiene que ver con que la defensa descubra sus elementos materiales y probatorios y evidencia física. Señora defensora. Gracias, señor juez. La defensa enuncia los elementos materiales probatorios y las pruebas testimoniales que solicitará en esta audiencia. Como primera petitoria solicitará el testimonio como pruebas testimoniales, el testimonio de JCPA, quien es la víctima. Segundo testimonio, Jessica Juliet Castaño Parra, quien es la hermana de la víctima. Llamará también como testigo al señor Pedro Ernesto Sastoque Leal, es el coordinador de convivencia del colegio Los Sauces. También llamará al director de grupo del grado 702, esto es el profesor Juan Pablo Hernández B., a la coordinadora Nelly Salazar Valenzuela, a la coordinadora Diana Casteblanco, también del mismo colegio, a Rosa María Paz, es una licenciada en el área de sistemas del mismo colegio, y a la psicóloga y orientadora Albaluz Moreno. En cuanto a los testimonios periciales, la defensa llamará a Cindey Andrea Castro Rodríguez, es la perito que realizó una valoración en cuanto de medicina legal. Esa valoración consistente en investigación de semen.
La segunda perito que llamará será a la doctora Flora Adriana Orjuela Solano, ella integrante del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien realiza prueba pericial de credibilidad en la víctima JCPA. También llamará a la trabajadora social María Aide Franco de Martínez, donde fue remitida la menor por Fiscalía para hacer el seguimiento. Esto en cuanto a las pruebas testimoniales. En cuanto a las pruebas documentales, la defensa traerá para refrescar memoria e impugnar credibilidad los siguientes documentos: acta de compromisos disciplinarios primer trimestre, fechado mayo 8 del 2010, contentiva de 2 folios. Segundo, acta con número 1, compromisos y seguimiento convivencial, fechado septiembre 23 de 2010, en un folio. Acta número 1, compromiso y seguimiento convivencial, agosto 26 del 2010, hoja 1 de 1. Acta número 001, consumo de bebidas alcohólicas, julio 30 de 2010, en 3 folios. Informe convivencial estudiante CP, refiriéndonos a la menor, número 702 del grado, sin fecha, 2 folios. Acta de compromiso académico, grado 702, 14 de mayo del 2010, 3 folios. Informes de la estudiante JCPA del 21 de octubre del 2010, en 2 folios. Departamento de Orientación Seguimiento Psicopedagógico, 28 de julio del 2010, un folio. Una carta titulada Feliz Día del Padre, sin fecha, un folio. Un informe pericial de investigación de semen contentivo de 3 folios. Una valoración de credibilidad, está enmarcada entre el artículo 415 y se harán los traslados de acuerdo al artículo 415 atendiendo la valoración pericial. En el informe de intervención de trabajo social, también de acuerdo al artículo 315, basado en que también es un informe de carácter pericial realizado por una trabajadora social. Esa la totalidad de las pruebas que la defensa enunciará para indicarle, señor juez, que hasta el momento se tienen 21 folios, de los cuales la defensa correrá traslado en su momento. ¿Algo más? No más, señor juez. Señora fiscal, ¿qué tiene que decir a lo expuesto por la señora defensora? Su señoría, este no es el momento para solicitar, o le pregunto a usted el rechazo en admisión de las pruebas, ¿no, su señoría? No, si tiene algo, alguna observación, alguna manifestación o algo así por el estilo. No, la haré posteriormente respecto a la solicitud de la defensa, su señoría. Así las cosas, entonces pasamos al punto número 3. Esto es que la Fiscalía y la Defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y público. Al respecto, el despacho quiere indicar que corresponde hacer de manera detallada lo relacionado con conducencia, pertinencia, utilidad, necesidad y racionalidad de la prueba. El despacho, de lo escuchado, de pronto puede inferir que por parte de la defensa se pretende traer algunos testigos que son de la Fiscalía. Al respecto, desde ahora el despacho indica que, siguiendo los criterios señalados reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y establece el criterio del despacho, primero, que excepcionalmente, o sea, por regla general, los testimonios de una parte no pueden ser los testimonios de la otra parte.
en los diferentes pronunciamientos que ha hecho la Corte ya ha calificado y valorado una estrategia defensiva con esas características. Entonces, por regla general, no pueden ser los mismos. Excepcionalmente, podrán ser los mismos, siempre y cuando la defensa presente una argumentación concreta y válida de por qué son necesarios. Desde ahora se anticipa que no puede ser una valoración sencillamente afirmar que es que puede haber temas que no trate la Fiscalía de manera directa. Tercero, el despacho analizará las circunstancias particulares y concretas, marcando unas pautas en qué casos y con qué condiciones es que se pueda llegar a decretar testimonios de manera conjunta, es decir, un testimonio de la Fiscalía que pueda ser interrogado directamente por la defensa. Bueno, partiendo de esos presupuestos, entonces se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que realice una exposición en lo que tiene que ver con su solicitud de pruebas. Gracias, su señoría. La Fiscalía entonces hará la relación de las pruebas que serán llevadas a audiencia de juicio oral, indicando y sustentando entonces su pertinencia y conducencia, su señoría. Como pruebas testimoniales, la Fiscalía llevará a audiencia de juicio oral el testimonio de la víctima JCPA, con la cual la Fiscalía pretende probar y demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la ocurrencia de los hechos que son materia de juzgamiento, pues la víctima, su señoría, fue quien soportó directamente la conducta que se enjuicia y en consecuencia la prueba testimonial es pertinente y en consecuencia admisible y conducente, porque se refiere directamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta punible y a sus consecuencias, como también a la identidad y responsabilidad del acusado. En segundo lugar, el testimonio de la denunciante y madre de la víctima, señora María Aurora Parra Acosta, y su pertinencia y conducencia radica en que fuera la persona que se enterara de los hechos, es la madre de la menor víctima, quien presentara además la denuncia, y conocedora de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos hechos pudieron ocurrir, circunstancias antecedentes y concomitantes a los mismos que permitirán a esa presidencia esclarecer los mismos y llegar a la verdad, su señoría. En tercer lugar, el testimonio de la doctora Nancy Yaneda Almanza González, médico perito del Instituto Nacional de Medicina Legal, que realizara la valoración médico-legal sexológica con radicación 2010 C 010 10 11 40 04 de agosto 5 de 2010, quien tiene el testimonio que tiene como objeto de introducir el informe técnico médico-legal sexológico, que llevará también a su señoría un conocimiento científico sobre los hallazgos en esta valoración, la anamnesis y demás circunstancias que ya este perito nos podrá determinar en audiencia de juicio oral según su especialidad, su señoría. En tercer lugar, el testimonio de la doctora o de Paola Andrea Gutiérrez Villalobos, quien fuera funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación, que realizara
la entrevista psicológica a la menor el día 6 de julio de 2010, quien nos depondrá el conocimiento especializado que tiene y las conclusiones, como también manifestaciones hechas por la menor a lo largo de esta entrevista psicológica, el grado de credibilidad de la misma y las bases que tiene para ello esta profesional. En cuarto lugar, el testimonio de la señora Albaluz Escobar Moreno, orientadora del Colegio Gimnasio Los Sauces, quien fuera la primera persona a la que la menor le contara lo sucedido, y pues esta funcionaria del colegio llamó a la mamá y ellas tres se enteraron así de los hechos, que la menor hiciera la revelación en primera instancia. Con ella también, su señoría, se introducirán los documentos enunciados en el escrito de acusación que forman parte de, digamos, de la historia escolar o de la carpeta escolar de la menor víctima. En quinto lugar, el testimonio de Jessica Juliet Castaño Parra, hermana de la menor, para que nos narre lo que sepa y le conste acerca de los hechos, de cómo era el comportamiento de su hermana, tanto en su casa como en el colegio, lo que ella pueda a esta audiencia contar respecto a las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores también a los hechos que hoy nos ocupan, que nos permitirá también aclarar y clarificar, su señoría, la ocurrencia de los mismos. Y en sexto lugar, pues el testimonio del funcionario que realice la valoración psiquiátrica, como lo mencioné al inicio de esta audiencia, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, que está pendiente por realizarse, su señoría. Esas son las pruebas testimoniales, y como pruebas documentales, la denuncia presentada por la señora María Aurora Parra Acosta, el informe técnico médico legal sexológico relacionado anteriormente practicado por la doctora Nancy Janet Almanza González, la entrevista de la menor JCPA realizada por Paola Andrea Gutiérrez Villalobos, informe plena identidad y arraigo de Carlos Julio Rodríguez Chacón, el oficio de antecedentes del señor suscrito de Carlos Julio Rodríguez Chacón, suscrito por Freddy Alexander Zapata Cote del DAS, la entrevista recepcionada a Jessica Cataño Parra, realizada por el patrullero Wilson Fiaga Macana de Policía Judicial, la entrevista de Albaluz Moreno Escobar, realizada también por el Policía Judicial Wilson Fiaga Macana, y los documentos a que hice referencia hace un momento, entre los cuales están la carta dirigida por Albaluz Moreno a la Unidad de Víctimas de Abuso Sexual, que forma parte de esta investigación, como también 10 folios de historia o carpeta escolar correspondiente a la víctima, Colegio Fundación Gimnasio Los Sauces, y la valoración psiquiátrica de la menor una vez sea allegada a esta delegada, su señoría. Todos estos documentos, como mencioné anteriormente, fueron entregados debidamente a la señora defensora. Esas son todas las pruebas que serán llevadas a audiencia de juicio oral. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Señora defensora, ¿qué tiene que decir a los solicitados y expuestos por la señora fiscal? Gracias, señor juez. La defensa encuentra que en cuanto al documento que ha referido Fiscalía, que fue descubierto a defensa y el enunciado como por la defensa, que fue enviado a la trabajadora social de orientación, información y referenciación de servicios sociales en cuanto al seguimiento, ese documento no fue trasladado a la defensa, ese documento no está enunciado en el escrito de acusación, señor juez. Señora fiscal. Su señoría, fue la defensa quien hizo esa solicitud hace un momento y quien hizo la manifestación de que quería saber qué pasaba con ese documento,
si esta delegada lo tenía o no, y pues si no fue relacionado, su señoría, en la audiencia de acusación y es solicitado dentro de las pruebas de la defensa a que hizo mención anteriormente la señora defensora, entendió esta delegada que era una prueba que la defensa quería traer dentro de su teoría del caso, su señoría. Señora defensora. Está bien, la asiste razón a la señora fiscal, pero entonces esa prueba es de la defensa y no es de la fiscalía y la anunció como de ella. ¿Algo más tiene que decir, señora fiscal? No, su señoría. Vale. A fin de que haya claridad para la audiencia, el despacho le pregunta a la señora fiscal, esto es en el numeral 7 de pruebas testimoniales, se hace referencia al testimonio de Carolina. ¿Se está desistiendo de ese testimonio, señora fiscal? Ay, perdón, su señoría, sí, se me pasó. Sí, ese testimonio también, su señoría, será llevado a audiencia de juicio oral. Muchas gracias. Testimonio de Carolina, sí, su señoría. ¿Cuál es la conducencia, pertinencia, utilidad, necesidad de la prueba? Su señoría, en razón a que la víctima inicialmente le comentó, en primera instancia, le hizo la revelación a su amiga y pues también puede traernos detalles a esta audiencia de juicio oral de lo que, no solamente de lo que la víctima le comentara, sino también de circunstancias que en el colegio ella pudo haber evidenciado como cambios en la menor, o sea, circunstancias antecedentes y concomitantes, y también el por qué, como consecuencia de este delito, de que fuera víctima la menor, cambiara ostensiblemente entonces en su situación académica y personal, su señoría. Ya, y lo relacionado con en el numeral 8 de ese escrito se hace referencia al testimonio del perito que realice los exámenes complementarios por parte del Instituto Nacional sobre el cotejo de ADN. ¿También desiste de ese testimonio? Ay, Dios mío. Perdón, su señoría, un minuto, por favor. Gracias, su señoría. Lo que sucede es que hasta el momento el resultado de los exámenes complementarios no se tiene y por eso le presento disculpas y agradezco a usted la observación, su señoría, muchas gracias. Por eso cuando preparé la audiencia preparatoria se me pasó, pero en efecto se enunció en la audiencia se enunció en la acusación la toma se enuncia en el resultado del dictamen médico legal sexológico la toma de muestra de introito vaginal y pues ese examen complementario no ha llegado todavía, entonces en efecto por eso en el escrito de acusación se hace esta mención, porque de ser positivo para espermatozoides, entonces esta delegada ordenará la toma de muestra para cotejo de ADN y entonces se incluye, su señoría, como prueba testimonial el testimonio del perito que realice el cotejo de ADN para que deponga sobre sus hallazgos, su conocimiento científico y si coinciden o no con
si estos hallazgos coinciden o no y nos pueden traer claridad acerca de que tengan que ver con el hoy acusado, su señoría. Ahora, en lo relacionado con prueba documental, hizo usted referencia a personas como Carlos Julio Rodríguez Chacón, Freddy Alexander Zapata Cote, y hizo referencia también a una entrevista a Jessica Cataño. Y ahí de paso en ese numeral 6 de documentos se hace referencia a Wilson Fiaga Macana. O sea, usted va a introducir esos documentos por esas personas, ¿está solicitando el testimonio de esas personas o no lo está solicitando? ¿Cuál es la situación? A ver, su señoría, el informe de plena identidad, pues como no hemos hablado de estipulaciones, pues ya la señora defensora dijo que íbamos a estipular plena identidad. Sin embargo, como no se ha hecho referencia, pues yo lo relacioné. Y lo que tiene que ver con el oficio del DAS, tiene que ver con antecedentes, su señoría, del hoy acusado. Y el numeral 6, que se refiere a la entrevista recepcionada de Jessica Cataño Parra, pues la Fiscalía solicitó ya el testimonio de Jessica, que es la hermana de la víctima, y pues con ella misma se introducirá esa entrevista que realizara el patrullero Wilson Fiaga, su señoría, con el testimonio de la menor, Jessica Juliet Cataño. Ya. Señora defensora, ¿tiene algo que decir con estas aclaraciones que ha hecho la señora fiscal? Sí, señor juez. Entonces, el escrito dirigido por parte de Fiscalía fechado 15 de septiembre de 2010 al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo de Psiquiatría Forense, donde la Fiscalía solicita una valoración, entiende la defensa psiquiátrica, queda por fuera de la actuación porque se hizo referencia a ese, pero era confundible, o entiende la defensa, se confundió con el de ADN que ha indicado la señora fiscal, y es que como ese no aparece en el escrito de acusación, necesito saber si ese es adicionado o la Fiscalía lo desiste. Señora fiscal. No, su señoría, no hay confusión, la confusión es de la señora defensora, no es la primera vez que se confunde en esto. Es muy claro el escrito de acusación y quiero hacer énfasis en eso, para que no haya la confusión que está planteando la señora defensora. En el escrito de acusación se habla, como bien lo mencionó usted, su señoría, y agradezco nuevamente, en el numeral 8, dice claramente: testimonio perito que realice los exámenes complementarios por el parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y del profesional que realice el respectivo cotejo de ADN. Por eso mencioné anteriormente, su señoría, que como esta delegada no cuenta en este momento con el resultado de los exámenes complementarios, que son unos, y que luego de obtener ese resultado de esos exámenes complementarios de ser positivos para espermatozoides, entonces también traerá al profesional que realice el respectivo cotejo de ADN. En este numeral 8 se está hablando del testimonio de dos profesionales. Primero, así bien claro lo dice el escrito, primero, testimonio del perito que realice los exámenes complementarios por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, que es uno, el que realiza los exámenes complementarios, y del profesional, que es otro, que realice el respectivo cotejo de ADN. Esto es son dos testimonios diferentes a lo que tiene que ver, su señoría, con la valoración psiquiátrica que se mencionara y que se le entregara a la señora defensora copia de la solicitud que se hiciera a Medicina Legal, y que en efecto mencioné yo también inicialmente, será llevada, traído a juicio el profesional que realice esa valoración
psiquiátrica, su señoría, como lo quiera entender entonces la señora defensora, si se adiciona o no, porque se le entregó junto con todos los demás elementos materiales probatorios. Señora defensora. Gracias, señor juez. Fue que no se hicieron de manera ordenada. Esa es la confusión. Porque ahí está diciendo en el punto octavo, dice testimonio perito que realice exámenes complementarios. Entonces esos exámenes complementarios después pueden convertirse en más y es necesario que quede claro. Entonces, como bien lo ha expresado la señora fiscal, como la defensa se confunde, muy bien que me aclare que uno es el de medicina legal en cuanto a la valoración psiquiátrica y el otro está haciendo referencia al respectivo cotejo de ADN. Su señoría, otra vez está confundiendo a la audiencia, la señora defensora. No veo la necesidad, su señoría, que no el... Voy a hablar. A ver, mire, les solicito en lo posible que cuando se vayan a referir a la contraparte, dejen esos comentarios suspicaces, ¿sí? La esencia de esta audiencia es eso, aclarar, porque si todo estuviera claro, pues la muestra es que se ha hecho unas preguntas por el despacho y son 3 o 4 cosas que no estaban tan claras. Entonces esto no es de que lo que uno habla es absolutamente transparente y que es limitaciones de la contraparte. Entonces mantengámonos con calmita, tranquilitas, y entonces yo creo que así terminamos la audiencia y sin inconvenientes. Lo que haya que aclarar se aclara cuantas veces sea necesario para que a la audiencia y particularmente a las partes, porque después ya no se puede venir en juicio, en el desarrollo de juicio, a decir, no, es que lo que pasa es que ahí yo había escrito claro, sí, pero se pudo haber dicho, pero sucede que la otra parte no entendió o la audiencia no ha entendido. A ver, ¿qué es lo que necesita aclarar, señora fiscal? Gracias, su señoría, y me disculpa usted, por favor, con todo respeto, este comentario, pero esta no es la primera audiencia con la señora defensora que en este mismo punto sucede este tema y, bueno, y quiero que quede, nuevamente lo voy a aclarar, su señoría. En audiencia de acusación, se dejó, en la audiencia de acusación se incluyó o se incluyó como punto octavo la valoración psiquiátrica. En la audiencia de acusación quedó, o sea que no tengo que adicionarlo hoy, y la señora defensora dice que no sabe si fue que se adicionó en la audiencia de acusación la valoración psiquiátrica. ¿Está segura que se hizo eso en esa audiencia? Tengo aquí octavo valoración psiquiátrica, creo que sí, su señoría. ¿Pero y si tiene usted el mismo escrito de acusación? Sí, su señoría, yo coloqué aquí octavo valoración psiquiátrica. No, pero es que la señora... Hablo de la audiencia, su señoría, no del escrito. El escrito no. Quedó así, pero en la audiencia se adicionó la valoración psiquiátrica, en la audiencia de acusación. O sea que podemos verificar el registro y ahí vamos a escuchar que usted dijo que tengo esa anotación, adicionado. su señoría. No, usted podrá tener 1000 anotaciones. Mi pregunta es, ¿podemos escuchar el registro y podemos tener claro de que se obra de que usted, y cuando se le corrió traslado para adiciones y correcciones, usted dijo, adiciono el escrito en este sentido? Su señoría, tengo eso, tengo esta anotación acá, pues, o sea, mi memoria no da para afirmarle que sí, pero pues... Y si yo le digo, si perdón, señora sí, fiscal, señor. Y si yo le digo que en mis apuntes, en el acta que hizo el señor secretario, no obra ninguna anotación que usted haya adicionado en algo. Bueno, su señoría, estoy haciendo referencia a que tengo la anotación y también hice referencia al inicio de esta audiencia de juicio oral que se le hizo entrega a la señora defensora de esta entonces estaríamos hablando hecha por la fiscalía y señora, la estaría diciendo. A ver, señora fiscal, no sé si ya le he dicho, mire, cuando yo empiezo a hablar, por favor, las partes se callan, porque esto no es que vamos a hablar todos al mismo tiempo, ¿sí?
Entonces sí estaríamos hablando de una adición que usted está haciendo en esta audiencia preparatoria, y esa es la confusión que usted está generando en la defensa. Su señoría, con todo respeto, es la defensa que tiene la confusión. Yo no la generé porque ella tiene copia de esto desde el mismo día que entregaron los elementos materiales probatorios. Aquí el debate, con todo respeto, su señoría, usted me está dando el uso de la palabra, está en que hoy día se está haciendo en debida forma y se están descubriendo por parte de la Fiscalía, como corresponde en esta audiencia preparatoria, todas las pruebas que serán llevadas a juicio. Señora de la cual fiscal. Su señoría, no estoy segura si lo hizo. Señora fiscal, para el despacho, lo único válido, usted podrá tener todas las anotaciones, usted podrá hoy venir a decir cualquier cosa, pero lo único válido es lo que se hizo en audiencia de acusación. Lo único que efectivamente entienda, si usted no lo dijo ni lo hizo en audiencia de acusación, para el despacho no existe, ¿sí? Y entonces, si usted viene a aumentar, a adicionar hoy algo relacionado con cuestiones psiquiátricas, es una adición que usted está haciendo acá. Así se la haya descubierto a la defensa, a la audiencia le debe quedar bastante claro que es que usted no incluyó en su escrito ni en la audiencia de acusación ese aspecto, porque es un aporte nuevo, y eso es que eso proceda, que eso se admita, eso no depende de usted, sino depende del juez, ¿sí? Tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Entonces, para poder hacer una afirmación cierta, pues si usted, le rogaría a usted, pues escuchar entonces el audio, porque yo tengo la anotación, pero pues no lo recuerdo, su señoría. Procedemos a escuchar el audio de esa audiencia. Gracias. Buenas tardes, siéntese por favor. Con menor de 14 años. La Fiscalía. Buenas tardes, señoría. Chacón, con Carolina Parra Costa. ¿Dispone el escrito de acusación? Sí, señoría, lo había retirado a la Secretaría de su despacho con antelación. Gracias. Señor procesado, dentro de esta audiencia usted tiene derecho a permanecer en silencio. Si hace ejercicio de ese derecho, cualquier manifestante puede hacer uso posteriormente a la defensa para que indiquen lo relacionado con incompetencia, impedimento, recusaciones o nulidades. Señora fiscal, ¿tiene algo que decir? No, su señoría, la Fiscalía no tiene nada que anotar al respecto. Señor abogado defensor. Sin objeción alguna en el momento. ¿Perdón? Adicional a... Bueno. En lo relacionado, se concede el uso de la palabra en lo relacionado con aclaraciones, adiciones y correcciones, señora fiscal. No, su señoría, no se va a adicionar ni aclarar el escrito de acusación. Señor abogado defensor. ¿Alguna duda, señora fiscal? No, su señoría. ¿Quién está generando la confusión? Su señoría. Así las cosas, entonces se le concede el uso de la palabra a la... Su señoría, en primer lugar, esta delegada entendió que la confusión no era con en la entrevista psiquiátrica, porque cuando hice mención al inicio de esta audiencia de juicio oral a esa valoración psiquiátrica y usted preguntó a la señora defensora acerca de esto, la señora defensora dijo que no tenía ninguna observación. Ya con posterioridad,
hizo mención, cuando su señoría hace mención al numeral sexto del escrito de acusación respecto a al testimonio del profesional que realizara el complementario y el cotejo de ADN, fue que entonces ya la señora defensora retomó también la valoración psiquiátrica, su señoría, entendiendo esta delegada que estaba confundiendo estas tres valoraciones, confundiéndome a mí, por lo menos su señoría, pero reitero que al inicio de esta audiencia que yo hice mención a la valoración psiquiátrica y que había sido entregada con los demás elementos materiales probatorios y que su señoría preguntó a la defensa qué tenía que decir, dijo que no tenía nada que decir. Entonces su señoría, lo que sí quiere esta delegada establecer claridad, como ya lo expuse, es respecto al profesional, por una parte, que realice los dictámenes y que dé el resultado de los exámenes complementarios practicados a la menor. Ese es un testimonio, y luego el testimonio del profesional que realice el cotejo de ADN, que es otro testimonio, y otro, pues así no se haya dicho su señoría, como en efecto ya quedó determinado, que no se adicionó en la audiencia de acusación el testimonio del profesional que realice la valoración psiquiátrica, pues lo mencioné el día de hoy como lealtad de esta delegada. Eso es todo, su señoría, muchas gracias. Señora defensora, ¿quedó clara la situación? Sí, señor juez, aclarada la situación, no hay ningún problema por parte de la defensa. Entonces, para claridad de la audiencia, debe entender el despacho que el escrito o la acusación inicial se adicionó en cuanto a que existe la idea o el propósito de hacer una valoración psiquiátrica, es decir, esa valoración psiquiátrica aparece hasta ahora en esta audiencia preparatoria. Bueno. Señora defensora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Como lo anunció la defensa, solicitará el testimonio de JCPA, quien es la víctima. Es conducente la solicitud, atendiendo, señor juez, que la defensa cuenta con un elemento manuscrito, al parecer por la misma JCPA, y será motivo para que sea introducido a través de la defensa y con el testimonio que ella rinda una vez puesto de presente a ella. Es necesario, toda vez de que es de su propio puño y letra que sale este elemento y de su propia creación. Esta, como ya lo enuncié en la parte documental, carta titulada Feliz Día del Padre. Sería contrario a la defensa que se pretendiera que no se le decretara el testimonio de manera directa, atendiendo que Fiscalía pues no solicitará, o ese será un punto que Fiscalía no tocará porque incluso lo desconoce, y la defensa sí conoce ese punto. En cuanto a... Perdón, vamos a evacuando, en este caso, testimonio por testimonio, y dada la situación particular. Señora fiscal, ¿tiene algo que decir a lo expuesto por la señora defensora? Sí, su señoría, que tal como usted lo mencionó hace un momento, es un testigo, por una parte es un testigo directo de la Fiscalía, y por otra parte está haciendo la señora defensora referencia a un documento que no ha sido descubierto, según lo dicho por ella, por la misma señora defensora. Entonces, su señoría pues no considera esta delegada que sea conducente ni pertinente la solicitud de este testimonio hecha por la
defensa en razón a lo que ya anoté, su señoría. Gracias. En razón a esto, pues deberá ser rechazada como directo, porque además en el contrainterrogatorio tendrá oportunidad la defensa de realizar las preguntas que a bien tenga. Bueno, a ver, la señora defensora, cuando intervino y anunció su material de defensa, indicó que el material del que disponía lo descubriría en el momento oportuno. Utilizó esos términos. El momento oportuno es en el momento que se anuncia, y obviamente la fiscalía no solicitó que se lo descubrieran o que le hicieran entrega o no solicitó un receso para poder analizar ese material. Pero eso es en esta audiencia. Entonces ese material sí ya ha sido anunciado, y además de haber sido anunciado también se ha hablado de hacer el descubrimiento. Entonces sobre ese punto debe establecer cuál es la situación. ¿La señora fiscal requiere que se le descubra ese material o no? Sí, su señoría. Señora defensora. Señor juez, pongo de presente a la señora fiscal una carpeta contentiva de 21 folios con su traslado correspondiente y el índice tanto de las pruebas documentales como las pruebas testimoniales. Carpeta contentiva de 21 folios. Pido permiso. Eso es lo que ha anunciado usted. Sí. Proceda, por Señor, favor. pido permiso. Eso es para uso exclusivo de la fiscalía. Sí, señor, puede quedarse con ella. Bueno, listo. ¿Algo tiene que decir, señora fiscal? Su señoría, me fue entregada una carpeta contentiva de 21 folios en los que se relacionan actas de compromisos disciplinarios de mayo 8, de septiembre 23, de agosto 26. No, el despacho no. Ok, su señoría. No le compete saber cuál es el contenido, sino si tiene alguna observación, algo que indicar. No, su señoría, lo que la señora defensora manifestó. Vale. Gracias. Ahora, entonces, ya clarificado eso, el despacho se indica. Como se ha hecho ya el descubrimiento, ahora la señora fiscal sí conoce la existencia de ese documento. Entonces, en primera instancia, llegar a decretar un testimonio únicamente con la excusa de que se va a introducir un documento no necesariamente es una justificación. ¿Por qué? Porque como ya se ha descubierto, entonces la señora fiscal sí conoce y puede llegar en determinado momento a utilizar esa herramienta, ¿o no? Pues la puede utilizar en el desarrollo de la audiencia. Y en ese evento, si utiliza o hace referencia a un documento, a una carta, no sé, de lo que están hablando ustedes ahí, pues sencillamente se está abriendo el espacio para introducir ese documento
en un contrainterrogatorio, ¿o no? Entonces, hasta ahí. Pero ¿qué sucede en el evento de que puede ser que la fiscalía no toca ese tema? En ese evento sí sería procedente un interrogatorio directo. ¿O qué sucede si la fiscalía renuncia a ese testigo? Pues ahí sí procedería como testigo directo. Pero esos son casos excepcionales. Todo está condicionado al uso que le dé la fiscalía a su testigo. Es decir, si la fiscalía toca el tema, pues sencillamente en el contrainterrogatorio. Ahora, ¿qué es que para introducir un documento de la contraparte solamente se puede introducir cuando se está interrogando de manera directa? No. En el contrainterrogatorio se puede introducir. A usted, testigo, la señora fiscal le preguntó tal cosa. Si es así, sí. Ah, bueno, entonces yo le voy a poner de presente un documento. ¿Ese documento es el que se hizo referencia? Sí. Ah, ¿usted firmó ese documento? Sí. ¿Esa es su letra? Sí. Ah, bueno. Entonces, en el ¿y quién dice que no? ¿Por qué no puede ser así? Entonces no hay necesidad. Ahí es un ejemplo de que no es indispensable que se decrete. Ahora, ¿qué pasa? Repito, para que haya claridad, ¿qué pasa si la señora fiscal renuncia a su testigo? ¿Qué pasa si la señora fiscal no toca el tema? ¿No hay espacio para introducir ese documento? Pues sencillamente el despacho autorizará que se reciba como testimonio directo por parte de la defensa. Ya. Está resuelto la primera inquietud. Siguiente testimonio, señora defensora, por favor. Señor juez, con la aclaración que usted ha hecho, la defensa entonces desiste del de Jessica Juliet Castro Parra, atendiendo que tendrá oportunidad de hacer directo a través, de hacer redirecto a través de las preguntas que la señora fiscal realice. O sea, ese testimonio, pero está condicionado también a las mismas circunstancias anteriores. A las mismas circunstancias anteriores, señor juez. En cuanto al tercero. De Juliet, ¿no? Sí, señor. Jessica Juliet Castaño Parra. Castaño Parra, perdón. Hermana de la víctima. Continúe, por favor. En cuanto al bloque que yo llamé profesores, en el primer lugar tengo al profesor o al coordinador de convivencia, esto es a Pedro Ernesto Stastoque Leal. ¿Es conducente esta solicitud que la defensa hace? Este no es de la fiscalía. No, señor, es directo de la defensa. ¿Ya no tiene más de la fiscalía? Los demás son... Sí, señor, uno, la señora Alba Luz Moreno, que es la coordinadora, la orientadora, la psicóloga orientadora. Entonces nos referimos a ese señor juez para... Sí, mejor para de una vez evacuar ese aspecto. La defensa solicita como testimonio directo de ella a la profesional psicóloga orientadora Alba Luz Moreno atendiendo, señor juez, que si bien es cierto, Fiscalía la tiene como suya directa, también es cierto que la señora Alba Luz Moreno a petición de esta defensa y por intermedio de su investigadora, ha indicado o ha entregado a la defensa un documento en 2 folios del desempeño convivencial, desempeño académico de la menor, donde viene con el visto bueno de Alba Luz Moreno. Aunado a lo anterior, tengo un documento fechado 28 de julio del 2010, realizado por ella misma y firmado por ella. Estos documentos para indicar, señor juez, que son conducentes, útiles para el juicio, atendiendo que habla sobre las vivencias de la menor y en especial sobre la fecha. Gracias, señora abogada defensora. Creo que el criterio que expuso el despacho inicialmente para la víctima es aplicable a los testigos de la fiscalía, que son conjuntamente. O sea,
Si es un tema tocado por la Fiscalía, pues en esa oportunidad, en el contrainterrogatorio, se puede introducir el testimonio. Si no es tocado no es abordado por la Fiscalía, pues sencillamente podrá ser directo. Si renuncia, podrá ser de manera directa. ¿Las partes tienen alguna observación sobre eso o hay algo que decir? Ninguna, su señoría. Entonces, sobre estos 3 testimonios ya está clarificada las situaciones. Entendido, señor juez. Perfecto. Entonces, continuemos ahora sí entonces con lo que usted llama el bloque de los profesores. El bloque de los profesores entonces está enmarcado en primer lugar por el señor Pedro Ernesto Sastoque Leal. Él es el coordinador de convivencia del Colegio Los Sauces. Él la persona que como coordinador de aquella entidad educativa levantó un informe de mayo 8 del 2010 donde hace referencia a la estudiante JPA. Y ese informe está firmado por él y ese informe contentivo de la forma de convivencia, su comportamiento y demás de la menor JCPA, atendiendo que es conducente para el juicio, atendiendo que estamos frente a una menor que al parecer fue víctima de una conducta que se puede ver desplegada en sus comportamientos, es que la defensa lo encuentra como útil para el juicio, pertinente, necesario, atendiendo, señor juez, que de ese informe se podrá concluir esos comportamientos de la menor que fueron puestos o conocidos por el señor coordinador de convivencia Pedro Ernesto Sastoque Leal. Continúe con el bloque de los profesores, por favor. El otro profesor es el profesor Juan Pablo Hernández B. Él es el coordinador del curso 702. Él, al igual que el coordinador, como director de grupo, se vio en la necesidad de levantar una acta contentiva de 2 folios en la que indica sobre los comportamientos de la menor, los constantes llamados de atención que se le hacen a la misma, y está firmada y signada por él. Se titula Informe Convivencial de Estudiante CP del grado 702. Está manuscrito y es contenido de 2 folios, firmado por el director de grupo Juan Pablo Hernández B. En cuanto al tercero, es la señora Nelly Salazar Valenzuela, quien es la persona que firma el documento enunciado o titulado Respuesta a solicitud de mi investigadora. En él habla del desempeño convivencial, desempeño académico, y está con el visto bueno de la coordinadora académica. Pero discúlpeme, ¿esta señora quién es? Nelly Salazar. Sí, no. Sí, yo coordinadora académica. Es la coordinadora académica. Coordinadora académica. En igual sentido, otro documento firmado por ella, contentivo de 3 folios, titulado Acta de Compromiso Académico 702, grado 2010, de fecha 14 de mayo a las 8 a.m. Contentivo de 3 folios, firmado por la coordinadora académica Nelly Salazar Valenzuela. Conducente, atendiendo los mismos aspectos, formas de vivir, comportamientos, escenario del actuar de la menor dentro de la institución y sus modales en todo momento. El tercero es el de Diana Castelblanco, quien es otra coordinadora, dice: un segundo, señor juez. Se me refundió.
Diana Castelblanco dice coordinadora convivencia. Es el documento con el nombre acta número 001 titulado Consumo de bebidas alcohólicas, hoja 1 de 2. Es el título, pero en lo contentivo se ve que son 3 hojas y está firmado por Diana Castelblanco, coordinadora convivencia. En el mismo sentido, señor juez, para indicar en cuanto a la menor, sus comportamientos, su modo de vivir, la convivencia necesario para el juicio, toda vez que son los profesores quienes conviven con ella en la misma institución donde está la mayor parte de su tiempo, necesaria para el juicio y conducente atendiendo, que vuelvo y reitero la defensa, son ellos quienes conviven con la menor. Y en última instancia, un documento firmado por Rosa María Paz, es una profesora de sistemas, y el acta se titula Acta Disciplinario, Compromisos Disciplinarios primer trimestre. Acta Compromisos Disciplinarios primer trimestre, hoja 1 de 2 de mayo 8 de 2010, donde se puede ver un desarrollo convivencial de la estudiante JCPA y en 2 folios. La confundí, perdón señor juez, la confundí, ya la había anunciado. Excúseme, la vuelvo a anunciar. Acta número 1, compromiso y seguimiento convivencial, titula. Dice hoja de 1, pero en total son 2 folios. De fecha septiembre 23 de 2010, donde aparece la menor CP, director de grupo, el mismo ya anunciado, pero la docente que lo firma es Rosa María Paz, del grado 702. 2 actas de de septiembre 23 de 2010 y agosto 26 de 2010, firmados por la misma licenciada en informática Rosa María Paz. Esta para mostrar, señor juez, la conducencia atendiendo las fechas del mismo agosto 26, septiembre 23, de su modo de vivir, la forma de la convivencia con sus congéneres en el colegio y la mayor parte del tiempo que vive la menor con sus profesores en el interior de las aulas académicas. Eso en cuanto al bloque de profesores. Se encuentra la defensa, que es conducente y pertinente por lo ya anunciado. Ya, señora. De los peritos. No, señora defensora, un momentico. Entonces, vamos a hacer el análisis en lo relacionado con este que usted llamó el bloque de los profesores. Señora fiscal, ¿qué tiene usted que decir? Gracias, su señoría. Entiende esta delegada, su señoría, que lo que aquí nos ocupa no es el comportamiento o el desempeño convivencial o académico de la menor, sino lo que se pretende probar en la audiencia de juicio oral es determinar si el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón es el autor responsable de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual de la menor. Y considera esta delegada que todos estos testimonios que solicita la defensa sean llevados a audiencia de juicio oral, no conducen, su señoría, a probar lo que nos ocupa, y si el señor es el autor responsable o no del delito, si este tuvo ocurrencia o no, como pretenderá probarlo la Fiscalía. En consecuencia, pues no tienen relación con los hechos debatidos en juicio, su señoría. En consecuencia, considera esta delegada que no guardan, no son ni conducentes, ni pertinentes, ni útiles, ni van a ser útiles para determinar, su señoría, reitero una vez más, los hechos debatidos en juicio. En consecuencia, solicito pues que
que sea rechazada y no admitida estos testimonios solicitados por la defensa. Su señoría, gracias. Señora defensora, ¿va a contraargumentar lo expuesto por la señora fiscal? Señor juez, la defensa lo único que tiene que manifestar es que rodeada de todos estos profesionales y atendiendo esos momentos de vivencia o convivencia al interior de las aulas, pudo algún profesor llegar a conocer por parte de la menor alguna manifestación que pueda ser útil al juicio, o también pudo llegar a no conocerlo, y aquí pues nos expondrán ese conocimiento o no que tengan sobre los hechos, atendiendo que estamos frente a varios profesionales educativos como director de grupo, coordinadores de diferentes clases y licenciadas en diferentes temas. Gracias, señor juez. A ver, despacho, a ese respecto sí quiero hacer una clarificación. Uno de los principios básicos de lo que es el sistema acusatorio es, uno, tener claro qué se le va a preguntar al testigo. Y dos, además de tener claro qué es lo que se le va a preguntar al testigo, también se debe saber qué es lo que va a responder el testigo. Eso es una regla básica en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, el método utilizado anteriormente era venir y traer un testigo aquí a ver qué sabe. Eso es absolutamente improcedente. De ahí que generalmente se debe tener una teoría del caso. Mi tesis la voy a sustentar con tales testigos porque es que yo sé qué es lo que van a decir cada uno de los testigos. No sé si la señora defensora tiene una teoría del caso que exponer. Pero hay dos factores en los que se hace relevancia: comportamiento escolar y convivencia. Y de pronto, afortunadamente, solamente son 4 o 5 coordinadores. Y no son 20, porque si no es la señora defensora que está trayéndome 20 coordinadores para que cada uno venga y me cuente a ver qué era lo que hacía respecto la coordinadora religiosa, la coordinadora de higiene, la coordinadora de... No, eso no funciona así. Si se quiere y se refleja con respecto a una teoría del caso, aquí no es venir, o si no, pues entraríamos a traer a todos los profesores de todas las materias. No, esto hay que concretarlo. Esto hay que saber, dos personas que sean las que... Son dos facetas. El despacho entiende que son dos facetas, porque en todas se hace referencia a comportamiento, convivencia. Pues habrá unas dos personas que son las que puedan venir a ilustrar perfectamente sobre los aspectos que la defensa le interesa que la audiencia conozca. Eso es un ejercicio que tiene que hacer la señora defensora y terminar indicando, bueno, de estas 5 personas, a mí me interesa definitivamente traer a tales personas. Bueno, y de una vez que sea la oportunidad para ir haciendo el ejercicio mientras vamos haciendo las indicaciones, hasta cierto punto pasa lo mismo con la fiscalía. Se trae a la víctima, se trae a la madre de la víctima, se trae a la hermana de la víctima, se trae a la amiga de la víctima.
hasta dónde no es testigos de referencia, hasta dónde no se viene a repetir cuando hasta cierto punto tenemos a la fuente original, que es la víctima. Entonces también hay que reflexionar sobre eso. Me imagino que los médico perito, la psicóloga, también se trae a la orientadora. Bueno, la primera fuente también, ¿no? Pero entonces sí hay que retomar eso. Y obviamente el estudio de psiquiatría, eso no tiene ninguna objeción. Pero particularmente hay una identidad que es la víctima, la madre de la víctima, la hermana de la víctima y la amiga de la víctima. ¿Hasta qué punto no son repetitivos? Entonces, por favor, hagamos el ejercicio, porque aquí sería muy fácil decretar las pruebas, pero otra cosa es después cuando tenemos que traer esos testigos o cuando tenemos que hacer audiencias extenuantes de varias horas. Pero además por eso se aplican los criterios de necesidad, utilidad. Bueno, pero sigamos el ejercicio con la señora defensora. Ya entonces tenemos el bloque de los compartidos con la Fiscalía, el bloque de los profesores. ¿Cuál es el siguiente bloque, señora defensora? Señor juez, atendiendo su... tranquila, hacemos ahorita ese ejercicio. Bueno, ya concretando. Sigo con los peritos. Seguimos con, si usted indica que son peritos, entonces. Los peritos. Entonces, la profesional universitaria Sidney Andrea Castro Rodríguez, del Grupo de Biología Forense, quien se puede ubicar en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien es la persona que realizó una peritación sobre investigación de semen, contentivo de 3 folios. Es conducente, atendiendo, señor juez, que la valoración y su conocimiento que tiene ella indicará al juicio sobre los hallazgos encontrados en la menor y será útil al juicio atendiendo esa misma valoración que ella practicó y de la cual tiene una conclusión y la cual nos expondrá aquí en el juicio atendiendo las preguntas y la introducción que se hará de esa valoración a través de su testimonio. Continúe, por favor. El testimonio de Flora Adriana Orjuela Solano. Ella es psicóloga jurídica forense del Colegio Colombiano de Abogados, quien realiza práctica pericial a la menor en cuanto a credibilidad, atendiendo que es necesaria toda vez que es una contra de prueba presentada a la Fiscalía para indicarnos dentro de esa valoración que se está realizando y desde su punto de vista profesional y de experiencia las conclusiones a que hayan lugar con oportunidad de los hechos que la Fiscalía investiga. La tercera y última perito es María Aide Franco de Martínez, quien es la trabajadora social a quien por parte de Fiscalía se le pidió seguimiento del grupo familiar y quien levantó un documento el cual no ha sido descubierto, no ha sido entregado a la defensa, pero el cual se incorporará a través del testimonio de ella en la audiencia de juicio oral. Es conducente atendiendo que fue ella, como trabajadora social, quien conoció de los hechos y a petición de la Fiscalía, quien levantó un informe de esos hechos y concluyó debía remitirse para la IPS para garantizar el restablecimiento de sus derechos a la víctima. Es conducente y pertinente por estas dos situaciones. Gracias, señor juez. Hasta ahí lo que la defensa solicita. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Con su anuencia, quisiera que la señora defensora me aclarara, porque realmente no entendí bien, el testimonio del profesional que realice o que realizó la investigación de semen. No sé, no entendí bien ese testimonio y a qué prueba se refiere y quién tomó esa muestra.
Gracias, señor juez. Fue que la misma Fiscalía solicitó al Instituto Colombiano de Medicina Legal se hiciera una vez tomadas unas muestras encontradas en el saco vaginal de la menor, se tomaron unas pruebas en el primer examen, y ese primer examen fue enviado por Policía Judicial a Medicina Legal debidamente rotulado embalado. La defensa solicitó una información casi en el mismo sentido, y el Instituto Colombiano de Medicina Legal me ha indicado que, a pesar de que Fiscalía ya lo tenía consigo, me corría traslado a mí de la copia de esa experticia que solicitara la Fiscalía en su oportunidad. De ahí que tiene la defensa esos 3 documentos, y que el motivo de la peritación se encuentra enunciado en el punto número 2 como motivo de peritación, investigación de semen. Esa la forma de obtención de este documento a través del apoyo que hacen las diferentes entidades a la defensa. Señora fiscal. Gracias, su señoría, pero entonces concluimos que este es un testigo solicitado en directo por la Fiscalía, porque es el perito que realizó el examen complementario, que pues esta delegada si no lo tiene todavía, y que fue solicitado como testigo en directo para la introducción de este resultado del resultado del examen complementario practicado a la toma de muestras que se hicieran en la valoración sexológica a la menor. Señora defensora. Señor juez, la Fiscalía lo solicitó en el punto de controversia, pero la que lo tiene hoy es la defensa. Por tal razón, la defensa, anunciando nombre, identificación del perito y obteniendo el documento. No, a ver, vamos por partes porque a mí no me ha quedado suficientemente claro. Primero, al fin, ese perito, ¿es de medicina legal? Por favor, háblame. Sí, señor juez, es de medicina legal. Esa fue a ver si he entendido. La Fiscalía ordenó la práctica de ese estudio, se hizo ese estudio por parte de medicina legal. La señora fiscal todavía no conoce quién es la persona que hizo ese estudio. En este momento ya la señora defensora conoce el nombre y entonces está solicitando el testigo como testigo propio. Y entonces lo quiere traer como testigo directo, ¿sí es así? Sí, señor juez. Bueno, pues no, porque ya es un testigo efectivamente de el hecho de que no se sepa el nombre, es un testigo de la Fiscalía. Pero evidentemente se aplican los mismos criterios que antes ya se indicó para el primer testigo. Pues si hay alguna inquietud o hay algo, además como perito los criterios son diferentes, ¿no? Porque se pueden llegar a cuestionarle aspectos científicos o aspectos que le interesan en general, en cierta parte por la naturaleza de los peritos y hay que tener en cuenta que los peritos son testigos imparciales, deben ser testigos imparciales, pues son testigos que no son necesariamente de cargo o descargo, sino que pues son de juntas partes. Entonces el despacho sobre ese punto no considera que sea necesario decretárselo a la defensa, pero en determinado momento se aplicarían los criterios que ya se indicaron respecto a los primeros testigos de la defensa. En lo restante, el despacho no tiene ninguna observación. Bueno, ahora sí, entonces retomemos. Sí, señora defensora. Señor juez, como está la audiencia de aclaración de la defensa, tiene una duda. Sí. Entonces, acogiendo lo que su señoría dice y haciendo mención que en el punto número 8 de las pruebas testimoniales la Fiscalía refiere
el testimonio del perito que realice los exámenes complementarios por parte del Instituto de Medicina Legal y del profesional que realice el respectivo cotejo de ADN. ¿Estamos entendiendo que entonces este es el cotejo de ADN? No, ustedes no me... primero no me pueden preguntar a mí porque yo no conozco. No, yo no le estoy preguntando, le estoy transmitiendo a la señora. Señora fiscal. Su señoría, con gusto, por cuarta vez creo, voy a mencionar nuevamente, y es que pues la interpretación de los escritos es el trabajo de los abogados. Discúlpeme, señoría, pero es que ya he reiterado esta situación. Es claro que en el documento escrito de acusación se menciona en el numeral 8º, testimonio perito que realice los exámenes complementarios por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, es uno, que es el que entonces con el que ya cuenta la señora defensora, que esta delegada no lo tiene todavía, pero de todas maneras se anunció y se traerá el perito que haya realizado el examen complementario, los exámenes complementarios, y con estos resultados se introducirá con este testimonio del perito que realice los exámenes complementarios el resultado de estos exámenes complementarios. Una vez obtenga la Fiscalía este resultado de exámenes complementarios, entonces por eso menciona aquí, y del profesional, o sea que es otro, que realice el respectivo cotejo de ADN. ¿Por qué se habla en estos términos en un escrito de acusación, su señoría? Porque como en el momento de presentar el escrito de acusación no cuenta la Fiscalía con los resultados de los exámenes complementarios, y como del resultado de los exámenes complementarios de ser positivos para espermatozoides o no, se ordena una toma de muestra de ADN, por eso se enuncian simplemente y luego con posterioridad son llevados para que si son positivos se puedan llevar a audiencia de juicio oral. Entonces, por cuarta vez le manifiesto a la señora defensora que son dos peritos a los que se refiere el numeral 8, uno el de los complementarios y otro el del cotejo de ADN, que se ordenará para toma de muestras y verificación de cotejo de ADN. Señora defensora. Gracias, señor juez. Ya me quedó claro. Sí, bueno. Bueno, entonces así las cosas, entonces retomamos. Señora fiscal, respecto a la observación que ya hizo el despacho sobre lo repetitivo y innecesarias que pueden resultar unas pruebas, ¿tiene alguna observación que hacer? Gracias, su señoría. La Fiscalía se compromete a que estos testimonios se centren a los puntos importantes en que cada uno de estos testigos pueda clarificar los hechos. Cuando pues la víctima es esencial, la madre de la misma. No necesito que concretamente. ¿Usted se reitera en los 4 testimonios? Sí, su señoría. Sí, bueno. Porque cada uno de ellos va a versar sobre puntos, sobre situaciones puntuales y en algo diferente que nos traerán claridad sobre los